Perdonado. Buenos días tengan todos. Hoy, día 28 del mes 10 del 2023. Como siempre, una vez más vamos a tener una conversación que le voy a nombrar hoy la conversación de Dios. Conversación de Dios. Porque empezando, que las personas, yo cuando he estudiado las escrituras, veo que pusieron ahí en el Génesis 1445 años, tiempo transcurrido desde Adán hasta Noé. Pero yo miro las estadísticas que están según el orden de descendencia y observo que son 1674 días hasta el día del diluvio. De ahí para allá dice que 300 años vivió Noé después del diluvio. Si vivió 300 años después del diluvio y dice que salió a los 61, a los 101, entonces no sería 300 años. Porque 6 y 1 y 3 son 9. ¿Me copian lo que quiero decir? Y si dice que cuando Noah murió, tenía 950 años. Hay cosas en la escritura que están erróneas desde el principio. Pues si tiene 150 años en su muerte, pues si tenía 600 años anteriormente a 601. ¿Cuántos son 300 y 601? ¿Cuántos son 300 y 601? ¿Dónde están entonces los 950? Estos son análisis que es lo que nos indicó Amachía y el apóstol Pablo. Porque hay que considerar las cosas y fechas y eso. Todo eso hay que considerarlo para ver las adversidades que hay puestas en las mismas escrituras. Y por eso yo les he iluminado a ustedes muchas veces diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. Todo el mundo cuando hacen juramento en los juicios y eso, pone la mano para decir verdad sobre la Biblia. Pero la verdad tiene que decir dentro de su corazón, no poner la mano encima de un libro. Pero bueno, se hace así, bueno. Pero es que la Biblia tiene muchas cosas que no concuerdan, no son buenas, aunque son de Dios también. Porque cuando se dijo que se levantaría un hombre allá en la profecía que Dios se dio en Daniel profeta, capítulo 7, verso 25, que iba a mudar los tiempos y la ley, pues mudó la ley. Dios puso el Shabbat, séptimo día de la semana, de descanso para que el hombre tuviera un refrigerio. Sin embargo, vino la bestia. Bestia es todo Dios, nombre a todos los que no tienen la capacidad de comprender su palabra.
y lanzó domingo por razones de la Biblia, que qué sé yo, qué sé cuándo, patatín que patatao. Ahora, es profecía que se dijo allí, Daniel, pero debemos cumplir nosotros con eso que se dijo allí. No dijo Pablo examinarlo todo y retener lo bueno. Vean ustedes si yo les estoy hablando la verdad o si todos estos sátrapas del diablo están diciendo verdad ni nada de eso, que cambiaron a Mashiach. Es el Ben David, es el verbo de Dios, es un verbo. Cuando se dio la salutación que se presentó por el profeta Isaías, el advenimiento de Amachía, dijo lo que se dijo en Pablo, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero que la Roma puso Jesucristo. Ese no es el nombre que es dado sobre todo nombre, porque cuando se ve la profecía en Isaías 7:14, como yo les he dicho, y como está dicho allí, ¿qué es lo que Amachía nos dice que escudriñemos con la razón verdadera? ¿Y cuál le está hablando que la palabra que está dando él, que dio en las escrituras Dios, al referente de uno solo? Porque Amachía tuvo, porque Dios puso en distintas épocas siervos, porque había que ponerla, porque las épocas en la tierra era variable. Y fue poniendo puntos que sí, profetas. Amachía no vino a abolir ninguno, él lo dijo bien claro. Pero Satanás, en el hombre de pecado, como dijo Pablo, sí, cambia el Shabbat de Dios, el sábado, por el domingo. No se cumple lo que dice allí en Daniel 7:25. Sí, está profetizado, pero es una onda fatal. Si usted escudriña y dice, oh, esto hay que huirle, ¿y cómo le puede huir uno? Pues ningún Jesucristo de eso es válido delante de Dios. Porque fíjense bien cómo viene la historia. Amachía es un verbo. Decir Amachía es decir el verbo ungido. No untado como es en el propósito romano. Pero que el diablo cambia todas las cosas a través de sus sátrapas. El Papa principalmente. Y el llamado protestante evangelio del evangelista. La palabra de Dios sí ha sido anunciado. Yo oí a un evangelista decir que la palabra de Dios no había sido anunciada en el mundo, en todo el mundo. Y yo le pregunto que tenga conciencia de lo que diga, que de lo que dice. Si la palabra de Dios está en la Biblia, ¿qué idioma de hoy en día no tiene la Biblia, la palabra de Dios en su propia lengua? La Biblia está escrita, para decirlo así, lo malo y lo bueno que hay en ella, porque Dios está ahí en todo, pero hay que rechazar lo malo. Sí, es profecía de Daniel 7:25, pero hay que rechazarla, porque esa es la que hay que rechazar, como dice Masías y dice Pablo, porque tenemos que observar las cosas y aceptar lo que es bueno. Lo bueno es guardar los mandamientos de Dios, no cambiarlos. Y si el todo del hombre es guardar la ley, como dijo, no otro por allá, no el rey Salomón,
no, como dijo Machía, ni un punto, ni una J, ni un punto y ni una J. Es decir, nada puede quitar nada de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no la vino a abolir. Sencillamente. El que quiere estar en el plan de la salvación de Dios es el pueblo de Dios. Dios lo admite como israelita también. Lo dice Pablo. Pues la parte que hay que saber y escoger cuando uno lee las escrituras. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. No hay cambio. Las buenas nuevas de Dios no son el corte ese que le da la humanidad evangelística esta. No, 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 no. Es la que digo yo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay cambio. Y si Dios no mete su ley en el corazón del hombre, no hay nada para nadie. Lo dijo en su profeta Jeremías 31-33. No hay nada para nadie. Amachía lo reafirma. La circuncisión la dio Dios. Y él dijo que todo lo que sale de su boca tiene que cumplir el propósito aquel para el cual él ha enviado. Mire cómo se lo he dicho de veces. ¿Y qué propósito tiene? La palabra de Dios, dada allí en Abraham. Que de él iba a salir el pueblo que Dios iba a asignar para que se conduzca la tierra a través de esa asignación de Dios, su palabra. Allá la pusieron evangelio en el asunto griego, palabras griegas. Machía no era griego, se lo estoy diciendo. El Ben David. Pero cuando se levanta el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿cuándo fue? Tenemos que la carta apostólica de los hechos, o las actas, como le llamen, en el capítulo 11, verso 26, nos da a entender ahí el tiempo, que ya el tiempo del levantamiento de Daniel 7:25 ya estaba ya empezando ya. Porque ya habían, como dice Johanan, que había empezado ya, habían algunos anticristos ya anteriormente, pero ya el anticristo entre los gentiles ya se estaba levantando. Pablo en el capítulo 1 de Gálatas te está diciendo a ti que él se asombra de ver que ya tan pronto se estaban cambiando, mudando ya. Mudando la ley de Dios. Claro, porque ya había empezado a actuar lo que es la segunda bestia, porque en Apocalipsis 12 una y en el 13 otra. Es el mismo perro con diferente collar. Los dichos son potentes también, porque él actúa de una manera y actúa de otra. Dice que para cumplir su propósito, dice la Escritura. Y eso es lo que yo veo. Que para ser un verdadero siervo de Dios hay que hablar la palabra de Dios como es, lo que es positivo y lo que es negativo, y poner las cosas en su lugar. Decía yo que cuando yo veía ahí en la estadística del tiempo desde Adán hasta eso, eran un tiempo y le ponen otro tiempo, ¿ok? Ponen 1445 años. Y la estadística que yo saco ordenadamente por descendencia me da 1672 años.
Entonces, ¿a cuál de las dos fechas yo voy a creer? Porque cuando ellos estaban, que la Biblia, cuando se lee, desde Sem, que es el mayor de los hijos de Noé, se habló de la descendencia, no se puso la estadística que se puso en el antediluvio. Eso es para que vean, ya Dios no puso los tiempos de la descendencia. No están puestas, ni en hebreo, que es lo que yo veo, porque yo analizo las cosas. Que yo no estoy con tanta cábala de esas judías, ni actitudes cristianas, ni nada de eso, sino con lo que veo y me enseña el maestro Amachía, los cuales están educados todos los discípulos de él. Dice, hasta la ley, ese testimonio entre mis discípulos. Está garantizando que hay una pila de felonías hoy en día, mentirosos, enseñando mal la palabra de Dios, faltándole el respeto a Dios. Limitando el poder de Dios. ¿Por qué cambian la estadística que fue nombrada allí en el antiguo, en el diluvio, en la parte de antes del diluvio? ¿Por qué quitan eso, como he dicho ahí, si tenía 150 años, si murió murió de 950 años Noah? ¿Qué cuenta ustedes pueden sacar? Si es 300 y 601, entonces no da 150, caballeros. Pónganse las pilas, como les estoy diciendo yo. Analicen, observen y saquen una perfecta conclusión de las cosas. Amachía no vendrá antes de la apostasía, lo dijo Pablo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No vendrá antes de la apostasía. Entonces, quien está representando a Machía, como dijo a Machía, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre. Por eso es que a Machía vino, a Pablo, a Machía vino, a cualquiera que se le presenta, es por medio del Espíritu Santo. Eso sí, no es una ardida diabólica, porque él se convierte en ángel de luz. ¿Por qué causa se dice las escrituras que se convierte en ángel de luz? Satán. ¿Por qué? Porque hace ver su criterio, su perversión para que usted crea a su perversión. Son perversos. Ellos no hablan realmente. Puede decir la escritura real, pero para envolverlo en otra escritura, contra otra escritura real de Dios, y eso a Dios no le agrada. Es un sacocho, una contraposición a Dios. Y eso es lo que yo estoy mirando, que hoy en día la gente no escudriñan, no examinan las escrituras para ser un perfecto observante de la palabra de Dios. Entonces están allí en la apostasía. Desgraciadamente Israel está en apostasía, que es la primera bestia, porque dice el desierto, allí en capítulo 12 de Apocalipsis, el desierto, ¿dónde está Israel? En los lugares de desierto, Medio Oriente. ¿Qué es lo que se refiere simbólicamente? La que parece que la gente no comprende, no le dan cuenta a las cosas como son, porque no tienen sentido verdadero, no están denicidos como que le echan sacocho en un corral de puerco a la gente, y eso es lo que está haciendo Satanás.
envolviéndolos en políticas mentirosas. Por eso es que yo he dicho que aquí el verdadero político es Dios. Porque yo digo que el verdadero comunista es Dios. Porque yo le digo estas frases, le he dicho esto anteriormente en otras versiones que he dado, que el comunismo, que Dios es el comunista. Por la intendencia escrita del comunismo, que es lo mismo que dice la Escritura, que nos da a entender las Escrituras. El hombre debe pelear con el hombre, el hermano con el hermano. No, ¿verdad? Pero hay esas cosas que vamos a hacer. Dios defiende a uno para darle razón a su palabra. Entonces, como dice el papelito, el papel aguanta todo lo que le meten, como decimos vulgarmente, todo lo que se le escribe al papel. Vamos, el papel aguanta todo. Entonces el papel dice, el hombre del hombre es hermano. ¿Eh? Eso lo dice, lo oí yo cuando empezó el comunismo en Cuba. Yo no sabía de eso. Cuando cantaba la Internacional, himno del comunismo, el hombre del hombre es hermano. Y que luchemos por esto y que nosotros mismos haremos nuestra propia redención. El ser comunista que no cree en Dios. Pero yo me baso en la parte que dice el papel, el hombre del hombre es hermano. Y les hago ver a ustedes esto que está, es una expresión buena, por eso es que yo digo que Dios es comunista. Porque Dios es que el Dios sembró que el hombre es hermano y dijo, no peleen los hermanos unos contra otros. Porque tuvo que Caín levantarse contra Abel y de ahí contra Abel. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en la mente de Dios estaba la planificación del corderito hasta la llegada del Mesías. Cordero que Dios tenía preparado en su mente para cuando viniera en su tiempo, como les he dicho, que en el tiempo de Isaac levantó el cuchillo, no es el tiempo que levantó el cuchillo a Abraham para sacrificar a su hijo que amaba. Y Dios lo probó en eso, para ver la fidelidad de Abraham. Y Dios recalcó en Deuteronomio 13, como les he dicho, capítulo 13, verso 3, que él haría pruebas para comprobar si le son fieles. Es decir, que el hombre tiene determinación de poder ser fiel porque tiene ideas. El hombre es libre, es albedrío, puede pensar lo malo y rechazarlo. Y puede observar lo bueno y hacerlo. Eso es lo que yo me estoy refiriendo en esta ocasión. Y por eso digo que Dios es comunista. Porque la internacional dice el hombre del hombre es hermano y eso es lo que habla Dios. Cuando Dios dio su palabra, la dio para el mundo, donde la reafirma, porque allá en los libros de la primera enseñanza que dice, que le llaman la Torá, la primera enseñanza de Dios, te está diciendo que la ley es para todo el mundo. Te está diciendo que el sacrificio de la Pascua es para todo su pueblo. Dios no hace diferencia. Pero que entonces nombra pueblo a quien él nombró pueblo de él. Allí Pablo en Tesalonicense, en Efesios, te está diciendo que somos ciudadanos de Israel.
En Efesios capítulo 2 o 3, no me acuerdo bien. Sí, el 3, capítulo 2, verso 2. Capítulo Ok. Yo lo veo. El capítulo de Efesios. Tesalonicense, no, No, Tesalonicense no, Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2, verso 12 y y 19. 19. Exacto. Mi hijo me lo recordó. Donde está exactamente escrito. Caballero, para ser ciudadano del pueblo de Dios, o ser pueblo de Dios, es donde Dios está recomendando a través de su siervo. Dios no está haciendo excepción ninguna. Pablo dice, vosotros cuando erais en tiempos pasados gentiles, hacía la voluntad que ustedes tenían de los dioses falsos. Pues han inventado dioses falsos desde antes de Amachía y después de Amachía. Ambos han inventado dioses falsos. Se han quitado los dioses que tenían antes y han puesto otros dioses más después. Y con alarido tremendo, que no hay como ese Dios que propagan y que no hay más profeta que un solo profeta. Aunque por atrás del telón creen que los demás profetas, que sea, porque no les queda más remedio. Porque no pueden ser tan ciegos. Son ciegos, pero no pueden ser tan ciegos que no vean el hoyo. Como le he dicho en otra ocasión, el ciego que guía al ciego, ambos van al hoyo. Porque usted no puede dejar las escrituras como ha dejado un ciego en la primera bestia y en la segunda bestia han dejado las escrituras. Porque Amachía lo dice claro, porque es profeta de Dios. Amachía no es quien nos salva, caballero. Amachía no lo mató Roma, no lo mató los alaridos del pueblo de Israel. Crucificarle, no. Eso viene de Dios. Porque Dios no ve esos alaridos. Porque Dios ve el cinismo y la sinvergüencería de Israel, no. Él ve su palabra, su amor, que a pesar de eso Dios lo envía, lo da. Así dice Johanán 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo dio. ¿Quién lo entregó al sacrificio? Él fue solo. Yo una vez dije en uno de mis videos que mandé al hijo mío a buscar agua y él fue. Mi hijo fue por voluntad. No, yo lo mandé. Entonces, cuando las personas dicen que está escrito ahí en las escrituras, que él se dio a sí mismo, eso es una obra satánica. Esa palabra, esa frase es una frase satánica del hombre de pecado. El hombre de pecado es hijo de perdición. ¿Por qué motivo? Porque naturalmente no es así. Dios fue quien lo entregó. La sangre la derramó Dios. Yo no estoy acusando a Dios. Yo estoy poniendo las cosas en su lugar. Dios lo hizo por amor al mundo. Lo entrega. Como dije anteriormente, Abraham por amor iba a matar al hijo por la obediencia a Dios. Pero que no era el tiempo, no era el lugar. Y Dios lo suspendió. ¿Le fue fiel o no le fue fiel a Abraham? Le fue fiel. En toda discusión y en toda cosa hay que serle fiel a Dios. A viento y marea, a toda situación. Con hambre o sin hambre, estemos como estemos.
Por eso es que tú ves que mataban profetas y todas esas cosas, porque la cuestión es que hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces Amachía no hizo su voluntad, hizo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y él expresa en Johanán, dice 7:16, si no mal recuerdo, mi doctrina no es mía. Todo el que me envió. Mi doctrina es de él, porque esta doctrina es mía también. Dese cuenta el término, la terminología, la palabra. Esta doctrina de Dios es mía, porque Dios me la da para mí, para salvarme. Pues a Machía también la dio para salvar. ¿Para salvar quién? Machía, no, Dios, a través de él. Porque él es el que ama. Pero a Machía es siervo de que hace la voluntad de quién, de Dios. ¿Por qué va a venir un sacrificio grande en San Mateo 7, del 21 al 23? Porque no obedecen la voluntad de Dios, no la obedecen. Vean los huesos que dio Dios y reafirmen su fe con eso. San Mateo 7, verso 23, verso 21 al 23. Examinen. ¿Qué dirá el Señor ahí a los que echan demonios? Son ardíes del diablo. Para que la gente siga enredado en sus redes. Porque Él sabe bien que mientras le falten en un punto a la palabra de Dios, no hay salvación para el hombre. Porque Dios no hizo su palabra a pedacitos. Él determinó que iba a quitar los animalitos, porque lo que le dio desde Abel, lo que le agradó desde Abel allá, era lo que tenía la intención que tenía Dios firmada en su mente de un sacrificio. Y que iba a venir en su tiempo que Dios tenía en su agenda marcado, en su mente. Una agenda ideada, no escrita. Luego, todo lo que era de ley, porque cuando metió en el arca, Noé metió de los animales limpios y inmundos. ¿Qué te está diciendo la escritura ahí? Que los animales limpios y inmundos fue cuando Dios lo dijo en Moisés. No, Dios lo que hizo fue reafirmar lo que él había dicho verbalmente y la hizo escriturar. Por eso Dios escribió en la tabla de piedra. Escribió mandamientos. No escribió domingo, escribió Shabbat, sábado. Y es ordenanza del Eterno. El Papa son papas fluctuantes y mentirosos. Satanás no tiene eternidad para reinar. Eso, no hay dos reinos en el cielo, nada más que hay un solo reino. Y lo declara él. En Deuteronomio 39, 32, 39. Señores, yo les digo que tengan piedad de sus almas y creer a Dios, no creer en Dios, creer a Dios, lo que Él dice. Porque son muchos los que creen en Dios, pero ¿qué Dios? Se han hecho preguntas, ¿qué Dios? ¿A cuál Dios? Amachía dijo, vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois. ¿Qué padre es ese? ¿Qué Dios es ese? Existe, sí, existe, tiene poder. Pero ¿cómo se va a comparar el poder de eso? Como yo solo he dicho que desde chiquito, cuando yo estaba parado, que no tenía conocimiento de cosas de Dios, ni de nada, ni de ningún credo, yo no sabía de nada de doctrina. Yo lo que sabía era jugar bola, tirar trompo, volar papalote. Eso es lo que sabía yo. Y yo teniendo esa edad chiquito.
Yo no tenía ni 10 años. Me paré al lado de la casa esa de los brujeros y me botaron de ahí. Porque yo estaba observando, mirando el trabajo ese que estaban haciendo ahí. Y salió el director de eso, el, el brujo ese, que yo lo conocía por su nombre normal, porque yo vi ahí, al lado, casi puerta con puerta. Pero yo estaba mirando el trabajo ese que estaban haciendo ellos ahí, su cantaleta ese que se yo, y salió y me dijo, oye, mira, Guajirito, sale de aquí, porque yo había venido del campo. Guajirito, sale de aquí, porque no nos deja trabajar. Y yo, ¿cómo que no lo dejo trabajar si yo lo que estoy mirando es su fiesta y su cosa? Yo no dije eso, yo pensé, sí, bueno, si yo lo que estoy mirando, dice, no, tú no nos dejas trabajar. Vea, me decía que me fuera de ahí del lado de la puerta, que no estuviera mirando ni nada. Porque me dijo esta frase, tú no nos dejas trabajar porque tú eres hijo del Altísimo. Me fui a mi juego, yo que soy de Altísimo, y yo no conocía ni quién era el Altísimo ni nada de eso, yo no conocía de eso, de nada de eso. Yo no sabía de religión, yo no sabía de nada. O sea, a mí cuando yo era chiquito me llamaban venían las monjitas buscando gente para ir a hacer una misa, qué sé yo, qué sé cuándo, y yo no iba. Y si yo iba, ¿tú sabes para qué era? Para coger un ticket porque daban películas, echaban películas, y entonces yo, sí, para coger el tiquecito, pero no porque yo creía en nada de eso. Amén, gloria a Dios. Porque yo no sé, yo no creía que hay nada. No porque era rebelde a Dios, sino porque yo era muchacho, yo no sabía de religión ni nada de eso. Y yo iba para un interés, pero no porque yo que tenía creencia. Pero hoy en día le meten la creencia a los niños, le meten la creencia. Odia a los hijos de Israel, odia a los indios, a los indios, los niños de los islamistas. Los enseñan a odiar a los otros hijos de la otra religión que no es de la de ellos. Pues yo no creo en religión ninguna. Pero yo he visto esa y he observado eso, porque yo hago observarlo todo y retenerlo bueno. Yo he observado eso, que ellos le infunden el hálito a ese a los niños de odiar a los otros. Enseñanzas perversas, satánicas, porque son los hijos del diablo, como dijo Machía, vuestro padre el diablo. Pues bueno, como les vengo diciendo, ¿el hombre puede ser perfecto? Sí. Ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo ser perfecto? Es perfecto la persona cuando tiene bien concentrada su palabra, su mente, en la verdadera fe que debe tener. Es cuando Dios nombra perfecto a la persona. Porque somos hechos a imagen de Dios en la forma física y somos hechos a semejanza por lo que puede el hombre hacer, porque tiene libertad de hacer la internet, de hacer el televisor, el frigidaire, el avión, el cohete, la bomba, la qué sé yo. El hombre tiene poder de hacer, pero tiene poder de destruirse también. Porque más se destruye que lo que se construye. Por eso el Señor dijo, porfiad a entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? La observación de la palabra de Dios, la cual no quieren hacerla.
ni musulmanes, ni cristianos, ni judíos, ni budistas, ni la madre de los tomates, como digo yo. Ninguno quieren hacer la voluntad de Dios. Esa que dice ahí cuando salió el brujo, tú eres hijo del Altísimo. Me nombró hijo del Altísimo. Y cuando tuve uso de razón, que supe de la traslación ese que se hacía en los humanos y qué sé yo, el por qué se lo hacían. Los que no tenían capacidad de entender de mi familia, le decían el sirio o el turco a mi abuelo. Y entonces mi abuelo, cuando yo vine a ver los descendencias de mi abuelo, su mamá era levítica, pero él tenía el nombre de Pila, no le interesaba la religión, porque yo no sabía religión tampoco, pero a él no le interesaba, porque había que ocultarse. Entonces se llamó Leiva. Fíjense, fíjense el pie de pila, como muchos que hay hoy en día, que tienen el pie de pila. Lo mismo en español que en el asiático, que el europeo. El europeo también. Y que desgraciadamente, como yo sé que son brutos espiritualmente, quieren negar la ley del nieto, que es el retorno, que el gobierno desista de eso. Y por eso yo he dicho en otras ocasiones, en otros videos, que el gobierno tiene más razón que esta gente. Que hacen retornar descendencia de Israel. Y pude yo comprender por asuntos de familia que yo soy de la casta de Leví. Pude ver eso. Y que Dios los bendiga y que puedan ser pueblo de Dios. Pero Dios asignó su palabra, no en Roma, no en Grecia, no en Rusia, ni en Turquía, ni en ningún lugar. La reinó, la empezó después de nuestro tiempo, porque por lo que él formó. De Jacob a Israel, lo nombró. Israel, antes de ser el pueblo musulmán, muchos años antes, ya el pueblo de Israel, antes de ser cambiados los palestinos, los filisteos por palestinos, porque siempre habitaron en las regiones esas que ellos le despojaron a los abeos y ellos no despojaron nunca a Israel. Y Dios conservó la tierra de estos otros cananeos. Porque quiero que sepan que la familia de los hijos de Noé, de los hijos de Noé, de Sem, los semitas, no son una sola gente, no son solo el conduce de una sola familia, son varias familias que también metieron la pata y se pusieron a obedecer a imagen y Saídur y a qué sé yo sé cuándo. Dios no quiere nada de eso. Y solamente guardó una descendencia.
pero que no se le puso tiempo como en el primer tiempo. Por eso es que de ahí para acá no se sabe todo el tiempo. Un aproximado, pero no completamente. Que lo dicen los judíos que hay un tiempo que está perdido, claro está, no se contó. Porque si se llega a contar, porque en la palabra se dice de Abraham a David hay 14 generaciones. Pero ¿cómo se cuentan las 14 generaciones? Desde David a Babilonia, 14 generaciones. ¿Cómo se cuentan? Y desde Babilonia hasta Machía, 14 generaciones. ¿Cómo se cuentan? Sí, Salomón, hijo de David, el otro y el otro de los reyes de Israel, de Judá, y otros que son de los reyes de Israel, como se nombró, qué sé yo, pero los tiempos no se pueden contar por el reinado de David, porque estaba el reinado de antes de David, y estaba el tiempo de los jueces, y estaba el tiempo de Josué, y el tiempo que tuvieron en el desierto, hasta que ocuparon la tierra que Dios le había prometido, pues tenían que lucharla, porque Dios sabía que Israel venía cojo de religión, duros de servir. Entonces tenía que darle un proceso de también y mantenerle al palestino, que es el filisteo, para aguijonearlo. Son las avispas que dejó hasta que se acaben las avispas. La gente malentiende las escrituras, hasta los cabalistas y cabezas de Israel, porque ellos desobedecen la palabra de Dios. Dios sabía que lo iban a desobedecer. Dios sí sabía que lo iban a desobedecer. Y eso que lo van a desobedecer, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Cuando venga Mashiach, que todo el mundo lo va a ver, porque viene físicamente, porque los ángeles, los siervos de Dios, dijeron que así como lo viste él, así mismo vendrá. Aleluya, aleluya. Así mismo vendrá. Bajará de donde Dios lo tiene puesto. ¿Cuál de los cielos? ¿Cuál de las moradas de Dios? Si son muchas. No podemos decir en esta o en aquella otra, no señor. En alguna de ellas. Puede ser el mismo sol. Porque no conocemos las condiciones que hay ahí. Puede ser en la luna. Pero no sabemos las condiciones en las condiciones que él está en la actualidad. Puede ser que esté aquí, pero que no está, está como presente, pero no presente. Y por la parte de la actitud, se me estoy hablando de cosas y conceptos que pueden ser, pues, pueden ser y pueden que no sean. Yo soy humano y pienso, somos libres pedidos para pensar. Pero hay que acotejar nuestro pensamiento a los de Dios. Dios nos dijo, haz esto y vivirás. Si no, morirás. Pero ¿de qué muerte está hablando si tenemos la muerte sembrada desde la primera pared? Entonces es que hay otra cosa, hay otra muerte, una segunda muerte. Entonces hay que cuidarse en esta que tenemos. En esta muerte en que estamos tenemos que cuidarnos para no caer en la segunda muerte. Vamos a leer ahora Isaías 46, verso 8. Les digo, Isaías 66, verso 8. Me equivoqué. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Amén. Ahora, Sión pare. No podemos literalizar esas palabras que están expresadas ahí. Son proféticas.
Sion es la voluntad de Dios. Sion es la fidelidad. Sion es la justicia de Dios. Miren bien, vayan sumando. Parió un día. ¡Wow! ¡Wow! Parió en un día. ¿Qué día? El día que Petulá dio a luz a Machía. Analicen y miren esta conclusión. Ahí se habló espiritualmente, no literalmente, pero que lo que la lleva a lo literal es la expresión espiritual. El pueblo de Dios nace en Amachía, sacrificio que nos da Dios para salvarnos. Y cuando cuando Dios hace ese sacrificio, está expresando su amor literalmente para el hombre, porque lo ama, porque es su creación. Él no la desprecia, él desprecia el pecado sembrado de a Satán, de difundir mal las cosas de Dios, porque es un espíritu que tiene su propio conocimiento, pero tiene la entidad de Dios también, porque tiene poder. Porque cuando yo era chama no dejaba trabajar a esos satánicos que son hijos del diablo. Y todo el catolicismo y todo el judaísmo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, el mesianismo de hoy en día es falso, porque vendrían muchos falsos a Mashiach, pero que le pusieron, claro, la palabra Cristos en el criterio de doctrina escrita romana, porque es el que cambió el nombre de pecado, hijo de perdición. Porque como le dije anteriormente, en Hechos 11:26 empezó ya la segunda bestia a caminar. Y sembró a una iglesia que no se nombraba en Israel. Dios nombró la congregación de su pueblo. Y entonces le lanzó iglesia de otros nombres que aunque más o menos quiera decir lo mismo, no es igual, porque sembraron otro nombre. ¿Por qué no se puede decir congregación de Dios? Porque los discípulos iban a las casas donde tenían su congregación, donde se congregaban, y allá fue a ponerles nombres de iglesia. No fue todo un cambio. No pusieron el domingo de descanso del hombre en vez de poner sábado, el que puso Dios. Entonces, ¿puede nacer una nación en un día? Nació en un día. ¿Un pueblo en un día? Sí. Nació el pueblo de Dios y nacerá en un día y será para siempre jamás. Aleluya, aleluya, por todos los siglos de la eternidad, por todo. Porque vendrá el día de la resurrección. Un día señalado también, como Dios hizo tantos señalamientos. Ese es un día muy grandioso. También se señaló un refrigerio grande. Un refrigerio grande que Dios va a ser también para reflexión, el cual los siervos de Dios estaremos en esos tiempos de paz. Estaremos expresando para qué son los tiempos de paz, eso de parte de Dios, para qué son,
para que la gente reflexione. Es un tiempo más de refrigerio de Dios, porque viene el chapeo general del fuego que Dios va a hacer a la tierra. Porque eso que dijo a Mashiach, como los días de Noé, eso es sagradísimo. Eso va a ser. El fuego hará la prueba. Todo el que ha leído las escrituras, que ponga análisis a esto que estoy hablando. Conduzcase en la tierra, tratando de guardar los mandamientos. Trátelo y guárdelo en el nombre de Mashiach. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, porque esto es reino de Dios. No va a ser reino de otro. Va a ser tu voluntad como en el cielo también, en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Aprovechen, cómanse ese pan. Cómanse el libro. Dulce a la boca, el sentido. La boca se aprecia los sabores, los alimentos, los sabores. Y en el estómago es para la letrina. Es amargo. Gloria a Dios. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es un poco difícil de perdonar a nuestros deudores, porque es demasiado estar ahí. Dime que te diré, dime que te diré. Pero bueno, así lo dijo Machilla, eso es lo que hay que hacer. Tenemos que hacerlo. Y no nos deje caer en tentación. En los pecados de tentaciones que hay hoy en día, que incluso por ahora están poniendo por internet un mensajito del África, qué sé yo, qué sé cuándo, picando un platanito, machacándolo, picando un rimón, qué sé yo, y limón. Rimón en hebreo, Granada. Que es granada, y limón, que es limón. Pues entonces, qué sé yo, y otros ingredientes más, para que el hombre esté derecho toda la noche. Eso es pecado. Eso es pecado incluso en internet. Que no se puede decir palabras, que no se puede, porque enseguida te lo borran. Los borradores. Enseguida borrar. ¿Qué cosa es eso? ¿Y por qué eso no lo borran? ¿Por qué no lo borran eso? Porque eso es pornografía. Eso lo borro yo, porque cuando sale nada más el letrerito, ¡pácata! Yo no doy el visto al azulito ese que ponen al lado, a la izquierda ahí. No. Porque eso me dijo, no, cuando yo vi la cosa, ya, no, ¡pácata! Lo elimino. Lo eliminé. Yo no puedo entretenerme en eso, porque aunque te usted que caramba, yo voy a entretenerme en ese asunto. Si Dios me da, que me dé, lo que me quitó, me quitó. Por beneficio mío espiritual. Porque a todo el mundo se lo quita. Llega el tiempo en que los años que uno le da, ya es como en la fruta casi muy buena. Eso se pone zaraza, se pone madura, y después de madurar se seca y se cae. Están buscando voluntad de alzar lo que ya Dios tumbó. Pues mire, pónganse las pilas, que eso también es una orientación. Porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén de amén. Y todo el pueblo de Dios que me escucha, que ha entrado en consideración de ser un verdadero analista de las cosas, hacer análisis correcto, ser pueblo de Dios, va la bendición. En hebreo y en español.
Yevarejeja Adonai Beimereja. Yaer Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, amén, amén.